¿Alguna vez te han roto el corazón de una forma tan silenciosa que ni siquiera pudiste gritar? Y si te dijera que este hombre no solo fue traicionado, sino también humillado dentro de su propia casa por la mujer que prometió amarlo. Pero aquí está el giro inesperado. Cuando ella pidió el divorcio, él no se derrumbó, sonrió, porque ya lo sabía todo, porque llevaba 1 año y medio durmiendo al lado de una traidora y preparando paso a paso su libertad. Esta historia no comienza con gritos ni lágrimas. Comienza con un café en la mesa, un periódico abierto y una frase que cambiaría todo. «Oh, Chad, quiero el divorcio». Y en vez de suplicar, él apenas levantó la vista, porque lo que su esposa no sabía es que su juego ya estaba perdido desde el principio. ¿Qué harías tú si descubrieras que la persona que amas te engaña y aún así tienes que verla todos los días, fingiendo que no sabes nada? ¿Te vengarías? ¿Te irías? Él decidió hacer algo mucho más inteligente y oscuro. Chad no gritó, no lloró, ni siquiera se mostró sorprendido. Después de todo, ya lo sabía. Sabía que su esposa llevaba 1 año y medio viéndose con otro hombre. Lo supo desde el momento en que un amigo lo llamó para decirle: «Vi a tu esposa entrando a un motel con un tipo». Ese día, algo en su interior se rompió, pero en lugar de confrontarla, él eligió la estrategia más silenciosa y letal: esperar. Contrató a un detective privado. Obtuvo fotos, nombres, fechas, lugares. Cada mentira tenía ahora una prueba concreta. Cada noche de yoga tenía una ubicación geolocalizada. Cada sonrisa de ella, un doble sentido oculto. Y sin que ella lo supiera, Chad fue guardando todo eso. No para arruinarla con rabia, sino para liberarse con inteligencia. Durante ese 1 año y medio, ella siguió cocinando, lavando su ropa, actuando como si todo estuviera bien. Y Chad, fingiendo ignorancia, sonreía por dentro, porque cuanto más tiempo pasaba, más fuerte se volvía su plan. ¿Te imaginas vivir así, compartiendo la cama con alguien que crees amar, pero que ya no te ama? Y aún así disimular, seguir la rutina, contar los días como si fueras un prisionero. Es como dormir con el enemigo, pero con una sonrisa. Él sabía que si explotaba todo de una vez, perdería la casa, la mitad de sus bienes, su taller, su garage, su paz. Vivían en un estado donde el divorcio no culpa a nadie, lo que significa que todo se divide por igual, no importa quién falló. Entonces Chad esperó, y mientras tanto tejía su escape. Por fuera, él seguía siendo el esposo tranquilo. Por dentro era un estratega en silencio. Y cuando ella finalmente dijo esas palabras, «Quiero el divorcio», Chad simplemente dejó el periódico a un lado, se levantó de la mesa y supo que, a partir de ese instante, el tablero estaba a su favor. Chad tenía un plan, tenía pruebas, tenía paciencia, pero lo que no esperaba era el peso psicológico de fingir todos los días que nada estaba mal. Despertar, verla preparar el desayuno, escuchar sus excusas con tono dulce, oírla decir «te amo» mientras regresaba de dormir con otro hombre. Eso no se supera solo con inteligencia, eso corroe el alma. ¿Qué haces cuando sabes que te traicionan, pero tienes que quedarte callado? Chad se lo preguntaba todas las noches, mientras intentaba conciliar el sueño al lado de alguien que, en el fondo, ya no existía para él. Lo más doloroso no era el engaño, era la hipocresía cotidiana. Cada conversación superficial, cada abrazo forzado, cada buenas noches vacío, era como actuar en una obra donde el guión ya había sido arruinado por la mentira. Y sin embargo, él seguía allí, no por amor, sino por estrategia. Pero ese tipo de convivencia desgasta, no el cuerpo, la mente. Porque una parte de Chad todavía se preguntaba, ¿qué hice mal? ¿Por qué no fui suficiente? ¿En qué momento ella dejó de elegirme? Y en esas madrugadas largas, donde el silencio duele más que las palabras, una sombra de culpa lo perseguía, aunque sabía que no era su culpa. Ese fue el verdadero conflicto. No era entre él y ella, era entre el hombre que quería justicia y el que, en algún lugar profundo, todavía quería una explicación.
Chad no solo dormía con una traidora, dormía con sus propias dudas, sus recuerdos, y una pregunta que le quemaba por dentro. ¿Y si ella ya lo había hecho antes y simplemente decidí no ver? Ese fue el punto donde el odio dejó de ser su enemigo, y la indiferencia se convirtió en su escudo. Imagina esto por un momento. Despiertas cada día al lado de alguien que solías amar con todo tu ser. Alguien con quien hiciste planes, compartiste sueños, decoraste una casa, construiste una rutina. Y ahora, esa misma persona se convierte en tu prueba viviente de que el amor puede volverse veneno. Chad no era perfecto, ninguno lo es, pero lo que él dio fue tiempo, confianza y fidelidad. Y en retorno recibió mentiras envueltas en sonrisas. ¿Cuántas personas están viviendo hoy en una relación que ya está muerta solo porque no tienen la fuerza de romper? O peor, ¿cuántas siguen aguantando porque tienen miedo de perderlo todo al decir la verdad? Chad eligió quedarse, no por cobardía, sino por estrategia. Pero ese camino tuvo un costo emocional muy alto, porque ver a la mujer que amó actuar como si nada, mientras él sabía todo, fue como ver una obra teatral donde el actor principal te apuñala en cada escena, pero el público aplaude sin saber la verdad. Y aquí viene el golpe más fuerte. Ella no solo lo engañó con otro hombre, lo obligó a traicionarse a sí mismo cada vez que fingía que no pasaba nada. Ese tipo de traición no se borra con un lo siento. No deja moretones visibles, pero deja cicatrices profundas. ¿Y tú? ¿Te has sentido alguna vez así, obligado a callar tu dolor por el bien de una estrategia, por los hijos, por el dinero, por la apariencia? La historia de Chad no es solo la de una traición matrimonial. Es la historia de todos los que alguna vez tuvieron que guardar su dignidad en el bolsillo, esperando el momento perfecto para recuperarla. Toda historia tiene un punto de quiebre, un momento donde ya no se puede volver atrás. Para Chad, ese momento no fue cuando ella confesó la infidelidad. Tampoco fue cuando le pidió el divorcio. Fue cuando la miró a los ojos y ya no sintió nada. Ni amor, ni rabia, ni siquiera tristeza. Solo un vacío, un hueco frío en el pecho donde antes latía esperanza. Y ahí, justo en ese instante, entendió que su mayor dolor no era perderla. Era aceptar que la había perdonado más veces de las que debería. Porque esta no era la primera vez. Había habido otras señales, otras sospechas, pequeños cambios en su comportamiento, en su forma de mirarlo, de tocarlo, de hablarle. Y él las ignoró, por miedo, por amor, por costumbre. Pero ahora ya no había nada que defender, nada que salvar. ¿Cómo eliges entre tu dignidad y los recuerdos de un amor que ya no existe? Chad tuvo que tomar una decisión, seguir siendo el tonto que se calla y se consume por dentro, o convertirse en el hombre que finalmente se elige a sí mismo. Eligió la libertad, pero fue una libertad dolorosa. Porque cuando pasas años construyendo una vida con alguien, aunque esa persona te traicione, perderla todavía duele. Esa noche, él subió las escaleras lentamente, cerveza en mano, y entró al cuarto que solían compartir. Miró alrededor, y todo le parecía ajeno. Las fotos, las sábanas, los perfumes, todo tenía el eco de una mentira. Se sentó en la cama, respiró profundo, y supo que nada volvería a ser igual. Pero por primera vez en mucho tiempo no tuvo miedo, porque aunque dolía, era un dolor que lo acercaba a su verdadera paz. Si alguna vez viviste algo parecido, o conoces a alguien que lo haya vivido, cuéntalo en los comentarios. Tu experiencia puede ayudar a otros. Y si este contenido te está atrapando, no olvides darle like y suscribirte, porque aquí, cada semana, revelamos los secretos que muchos prefieren ocultar. Hasta este punto, la historia parecía la de un hombre traicionado que decide liberarse con dignidad. Pero lo que nadie esperaba era lo que Chad tenía reservado en su bolsillo. Cuando su esposa le pidió el divorcio, Chad no se desmoronó. Se levantó de la mesa, fue a su oficina, tomó una hoja y escribió algo que parecía un simple desahogo. Gracias, Tyrone. Gracias por llevártela. Ojalá este billete de lotería te dé suerte, vas a necesitarla.
Firmó como un Chad muy agradecido, metió la nota en un sobre y junto con ella incluyó un billete de lotería real. Una burla sutil, un último gesto de ironía. Pero el universo juega con reglas misteriosas. Aquel billete terminó siendo ganador, y no por una suma pequeña. Estamos hablando de dinero suficiente para cambiar vidas. El nuevo amante, Tyrone, no solo se había quedado con una mujer infiel, sino también con la mitad del premio de alguien a quien traicionó sin remordimiento. Pero aquí viene lo increíble. Tyrone buscó a Chad, no para pelear, sino para devolverle su parte. No supe lo que hacía, le dijo. Creí en sus mentiras. Me dijo que eras un abusador, un alcohólico. Me mintió a mí también. Y cuando vi tu nota, pensé que era un insulto, hasta que entendí que era una despedida elegante, una declaración silenciosa de victoria. Tyrone puso un cheque sobre la mesa y agregó: esperé para entregártelo, para que no tuvieras que compartirlo con ella. ¿Puedes imaginar algo así? Que el amante de tu esposa, el mismo que la ayudó a traicionarte, te mire a los ojos y te diga: no quería arruinarte la vida, y terminé admirándote. Esta escena no es solo una vuelta de tuerca, es la inversión total del conflicto, porque quien parecía el enemigo se muestra humano, y quien parecía la víctima silenciosa se revela como un maestro del control emocional. En ese instante, Chad dejó de ser simplemente un esposo traicionado, se convirtió en símbolo de algo más. La prueba viviente de que la inteligencia emocional, la calma y la estrategia valen más que la furia impulsiva. Y el billete de lotería, bueno, pasó de ser una broma amarga a la firma de su libertad. Hasta ahora parecía que Chad lo había descubierto todo. Sabía del engaño, planeó su salida, recuperó su dignidad. Pero la verdad no siempre se revela de golpe. A veces se desvela por partes, como una piel que se cae en capas. Una noche, mientras hablaba con María, su asistente y confidente, ella le preguntó con franqueza: ¿crees que Tyrone fue el único? Chad bajó la mirada. No lo sé con certeza, pero no creo. Entonces confesó lo que llevaba años guardando en silencio. Durante los 10 años de matrimonio, hubo al menos 4 momentos en los que su esposa cambió repentinamente. Su forma de vestir, su energía en casa, sus excusas, su impaciencia. Al principio pensó que eran etapas, cambios hormonales, estrés. Pero ahora, viendo todo desde lejos, comprendía lo que no quiso aceptar. Tal vez no era la primera vez, tal vez fue siempre así, y yo solo me negaba a verlo. Esa revelación no fue gritada ni llorada. Fue susurrada al vacío, como quien encuentra una carta antigua y la lee sabiendo que ya no puede responderla. ¿Cuántas veces más lo engañó? No lo sabremos jamás. Y lo más fuerte, ya no importa. Porque a veces la verdad no está en los detalles de una traición, sino en la incómoda certeza de que fuiste el último en enterarte. Y entonces uno entiende que el dolor no viene de lo que hicieron a tus espaldas, sino de todo el amor que diste a alguien que jugaba con tu inocencia. Chad no necesitó pruebas de cada caso. No buscó más fotos, más nombres, más fechas. Solo necesitó conectar los puntos. Y al hacerlo, se dio cuenta de que el mayor error no fue confiar en ella, sino no haber confiado en sus propias sospechas. Ese día dejó de buscar respuestas, porque algunas verdades duelen tanto que solo pueden ser enterradas junto con las promesas rotas. Hay un tipo de dolor que no grita, no sangra, no se ve. Es ese dolor que se instala en el pecho como un peso invisible y te obliga a cuestionar todo lo que creías saber sobre ti mismo. Eso fue lo que Chad vivió después de que todo terminó. No fue el momento del divorcio, ni la infidelidad, ni siquiera la traición repetida lo que lo quebró por dentro. Fue el silencio posterior. Ese silencio cuando uno vuelve a casa y ya no hay nadie más a quien culpar. Cuando por fin estás libre, pero no sabes qué hacer con tu libertad. Durante días, Chad despertaba sin rumbo. Las mañanas eran silenciosas, los cafés sin sabor y la cama demasiado grande. Se había preparado durante meses para la salida perfecta, pero no se preparó para lo que vendría después.
Y aquí nace el giro emocional. Chad se dio cuenta de que no había estado amando a su esposa, sino a una versión idealizada que solo existía en su mente. Había estado enamorado del recuerdo de quien ella fue, no de quien era ahora. Y al comprender eso, algo dentro de él se rompió. Pero no fue una caída, fue un despertar. Porque el verdadero renacimiento ocurre cuando dejas de esperar disculpas, cuando ya no necesitas venganza, cuando aceptas que hay heridas que no se cierran, pero que te enseñan a caminar distinto. Fue en ese momento que Chad volvió a mirar a María, no como su asistente, ni como un escape emocional, sino como una mujer real que había estado a su lado, que lo respetaba, que veía su valor, incluso cuando él ya lo había olvidado, y poco a poco comenzó a reconstruirse. No con grandes gestos, sino con pequeñas decisiones. Hacer ejercicio, redecorar la casa, cocinar para sí mismo, reír sin culpa, responder con sinceridad, vivir sin máscaras. Chad no solo se liberó de un matrimonio tóxico, se liberó de la idea de que tenía que cargar con todo para ser un hombre de verdad. Ese fue su renacimiento. No fue épico, fue humano. Y por eso mismo fue transformador. A veces, para reconstruirte, no hace falta borrar lo que pasó. Hace falta mirarlo de frente, aceptarlo y construir algo nuevo, no sobre las ruinas, sino junto a ellas. Eso fue exactamente lo que Chad hizo. Después de firmar los papeles del divorcio, después de ver a su exesposa ser arrestada por violar la orden de restricción, después de descubrir que su asistente María estaba a su lado, no solo por lealtad, sino porque lo veía de verdad, Chad entendió algo profundo. No estaba solo, solo se había olvidado de sí mismo. Y entonces empezó la reconstrucción. Pero no fue fácil, porque reconstruirse después de una traición no es simplemente empezar de nuevo. Es aprender a confiar otra vez. Es volver a mirar al espejo y ver a alguien completo, aunque por dentro sigas remendado. Poco a poco, Chad transformó la casa que una vez compartió con su ex en un lugar que reflejaba su nueva vida. Cambió muebles, pintó paredes, se deshizo de todo lo que oliera a recuerdos podridos. Y en ese proceso fue también limpiando su interior. María se volvió una presencia constante. No invadió, no presionó, solo estuvo ahí, como quien sabe que el amor verdadero no irrumpe, acompaña. Entre cenas simples, conversaciones largas y risas inesperadas, algo en Chad se suavizó. No era euforia, no era una nueva pasión que lo hiciera olvidar el pasado. Era algo mucho más maduro, paz. Y esa paz fue su mayor victoria. Porque al final no se trataba de castigar a su exesposa ni de demostrarle al mundo que tenía razón. Se trataba de recuperar algo infinitamente más valioso, su propia dignidad. Chad no colapsó, no se convirtió en un cínico ni en un hombre amargado. Tampoco idealizó a María ni intentó llenar vacíos con alguien más. Él entendió que su historia, con todo su dolor, no fue una tragedia, fue una transición. Y así, tijera por tijera, gesto por gesto, lágrima por lágrima, Chad volvió a levantar su vida, pero esta vez desde el suelo firme del amor propio. A veces la vida no te da justicia, te da algo mucho más poderoso, la oportunidad de tomar el control de tu propia historia. Chad no fue un héroe de película, fue un hombre común que pasó por el infierno en silencio, que fue traicionado por la persona en la que más confiaba y que, en vez de responder con odio, respondió con inteligencia. Cuando vio a su exesposa salir esposada del trabajo por violar la orden de restricción, no sintió placer, sintió alivio, un cierre, una confirmación de que había tomado el camino correcto. Y cuando recibió de manos de Tyrone, el amante que lo había traicionado, la mitad del premio de lotería, Chad no se rió, no se burló, solo asintió y entendió que la vida tiene formas extrañas de equilibrar las cosas. Pero lo más hermoso no fue la venganza, fue la libertad emocional, porque Chad no se quedó con rencor, se quedó con paz. Una paz construida con lágrimas, sí, con noches en vela, con conversaciones dolorosas frente al espejo, con días en los que el café no tenía sabor y el futuro parecía lejano.
pero esa paz era suya, ganada, no regalada. Y María, con su risa tranquila, con su paciencia, con su respeto, fue la compañera de esa nueva etapa, no como un reemplazo, sino como una posibilidad real de amor después del abismo. Esta historia no es solo sobre infidelidad, es sobre valorarse a uno mismo cuando otros no lo hacen. Es sobre saber cuándo soltar, cuándo dejar de luchar por quien no lucha por ti. Y sobre todo, es sobre entender que el verdadero cierre no viene de las palabras del otro, sino del momento en que ya no necesitas escucharlas. Porque el día en que Chad dejó de esperar una disculpa, fue el día en que verdaderamente fue libre. Las traiciones duelen, pero contarlas sana. Si esta historia te hizo reflexionar, deja tu like y suscríbete ahora para no perder los próximos relatos. Y recuerda, los comentarios están abiertos para que tu voz también se escuche. En este canal, cada historia es un espejo, y quizá la próxima sea la tuya.